Muy buenos días, chicos, espero que estén muy bien, que tengan un bonito día. Hoy día siendo jueves 26 de noviembre, ya se está yendo el mes, ya vamos a entrar al último mes del año. Estarán entregando ya trabajos, yo estoy con trabajos, exposiciones que entregar en la universidad. Supongo que ustedes también en el colegio estarán igual. Ya me imagino ya atareados con todo ello. Pero qué bueno que estén viendo el devocional, qué bueno que se den un tiempo para poder estudiar más una porción de la palabra del Señor, ¿no? Como cada día estamos haciendo con los chicos, cada día les entregamos con mucho cariño estos devocionales que hacemos. Y esperamos que ustedes lo disfruten y más que todo puedan aprender, ¿no? A través de estos devocionales puedan crecer espiritualmente y puedan conocer mucho más al Señor. Claro que aparte de estos devocionales, ustedes también pueden hacer sus propios devocionales más privados, ¿no? Sería muy bueno ello para que podamos seguir creciendo espiritualmente cada uno de nosotros para seguir para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, bien, ya. Vamos a comenzar con el devocional de hoy día. Hoy día nos toca Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. La oración se llama Jesús ora en el Getsemaní. Vamos a recordar que estos pequeños versículos suceden antes del arresto de Jesús, antes de que lo lleven a la cruz del Calvario, antes de que lo azoten, antes de que pasen todas esas cosas terribles que él tuvo que pasar por nuestros pecados. Es aquí donde él está poniendo sus últimas horas que tiene de libertad, sus últimas horas que tiene de estar con sus discípulos para orar al Señor, para orar a Dios Padre. Él siendo Dios Hijo, le ora al Dios Padre. Así que vamos a orar antes de empezar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Padre Celestial. Muchas gracias por tus nuevas misericordias cada mañana, Señor. Muchas gracias porque tenemos vida, tenemos salud, Padre Celestial. No nos ha faltado nada, Señor. Muchas gracias por cada uno de los chicos, Señor, que puedan ver este devocional, Padre Celestial. Que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Señor. Danos sabiduría para entenderla, Señor, y comprenderla. Y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bien, vamos a leer. Vayan con sus Biblias en Marcos capítulo 14, versículo 32. Ese es el versículo donde nos quedamos, ¿no? Ayer vimos el anterior versículo con de la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro con Carolina. Hoy día vamos a seguir, pero es otro tema. Como les mencioné, Jesús ora en Getsemaní, dice el título de estos pasajes. Y voy a leerlo en la versión Reina Valera. Esta es la versión que tengo ahorita. Ya, ustedes pueden leer la versión que ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿no? NBI, bueno, versión internacional, ¿no? Bien, voy a comenzar. Versículo 32, Marcos 14, 32. Dice así: Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está disponible, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los hallo durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo:
Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Bien, estos son los pequeños pasajes que tenemos de antes del arresto de nuestro Señor Jesús. Y vamos a notar algo aquí cómo se encontraba aquí Jesús antes de su entrega, ¿no? Antes de su arresto, antes de que pase todo lo que tenía que pasar. Vemos en el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vemos que aquí de verdad él estaba muy entristecido y angustiado. Y vamos a ver por qué, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no? Él sabía que iba a ser entregado, iba a morir. Pero lo vemos muy angustiado y muy entristecido, ¿no? Versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Hemos visto a través de la historia muchas personas que se han entregado por la vida, por nuestro Dios, ha entregado muchas veces su vida. Por ejemplo, uno de los mártires, Esteban, se entregó y su entrega fue tranquila, no puso resistencia, lo apedrearon y su entrega total fue tranquila. Él sabía que iba a morir y murió de esa manera tranquila, no estuvo angustiada como nuestro Señor Jesús que vemos acá, pero vamos a ver en el versículo 35 por qué es que se sentía así, por qué sentía tanta angustia, por qué sentía tanto entristecimiento, por qué sentía tantas cosas así. Y vemos en el versículo 35 que dice, yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora donde está sintiéndose muy afligido, donde está sintiéndose muy angustiado por lo que viene. Versículo 36, y decía él en sus oraciones. Esto es como un pequeño fragmento de la oración. No sabemos exactamente cuánto tiempo él estaba orando, no sabemos si es una hora o más de una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No sabemos muy bien exactamente cuánto tiempo él estuvo orando, pero lo que sí sabemos es que este pasaje era lo que concentraba todas las oraciones que él tenía, en qué se centraba en sus oraciones. Y dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando dice copa, aquí vamos a esta pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere con copa? ¿Se refiere a una copa normal, la que una persona toma vino? ¿O a qué se refiere? Y si nos fijamos bien, a través de la Biblia hemos visto este término copa muchas veces en varios pasajes que vamos a leerlo ahora, y todos los pasajes hablan acerca de la ira de Dios, que esta copa representa la ira de Dios, el furor de Dios que tiene hacia los pecadores, hacia las personas que transgreden su ley. Sabemos muy bien que tenemos un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. No olvidemos eso, es un Dios de amor y también es un Dios de justicia. Él nos ama, sí, nos ama, pero Él no tolera el pecado. Nosotros transgredimos su ley cuando pecamos delante de Él, cuando estamos pecando delante de Él, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, es cuando Él siente su ira de Dios. La ira de Dios ahí se presenta contra todo pecador. Y este es lo que él iba a pasar. Él iba a ser entregado hacia esa ira de Dios en la cruz del Calvario, porque nosotros merecíamos eso. Y él siendo totalmente santo, el Señor Jesús siendo él totalmente santo, nunca pecó, tenía que pagar esta gran carga que estaba yendo hacia nosotros, que nosotros merecíamos morir en esa cruz del Calvario, nosotros merecíamos entregar nuestra vida ahí y ahí pagar nuestros pecados. Eso es lo que merecíamos nosotros, pero él en un acto de sustitución va a aquella cruz y se entrega. Y vemos todo esto lo que estaba pasando, porque iba a ser entregado hacia la ira de Dios.
Vamos a ver los versículos que nos dicen acerca de esto, que todos nos hablan de la copa que está en este pasaje, para que lo podamos ver a profundidad. Vamos a ir, me acompañan al Salmo 75, versículo 8. Salmo 75. Ahorita lo encuentro. Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8. Espero que estén ahí también. Vamos a leerlo. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Dice que todos los impíos, ¿a qué se refiere? A los que no son, a los que no aman a Dios, a todos los pecadores, todos ellos lo beberán de esa ira de Dios. Esto es lo que nos dice este pasaje. Después de eso vamos a ir a Isaías 51, 22. Isaías 51, 22. Isaías 51, 22. Voy a ir leyendo. Isaías 51, 22 dice: Así dijo Jehová tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sentimientos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Aquí habla acerca de la ira del Señor, pero aquí está hablando acerca de su pueblo, que su pueblo escogido, que somos cada uno de nosotros que somos salvos. Nosotros no vamos a beber de este cáliz, ellos no vamos, por la obra de Jesucristo que estamos viendo en estos pasajes, por esa misma obra que Él va a hacer, todo este padecimiento que le está pasando, toda esta angustia que Él siente, todo esto lo está haciendo únicamente para que nosotros seamos salvos, y deberíamos estar muy agradecidos por ello, porque esto lo obtenemos únicamente por gracia. Nosotros no tenemos ningún mérito para poder tener esta salvación. No hay ninguna buena cosa que rescatar de nuestra persona para poder ser salvos. No hay ninguna. Dice la palabra del Señor que todos hemos transgredido la ley de Dios, todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. No hay ningún solo justo. Todos elegimos el mal y nos hemos apartado de Dios. Y únicamente el Señor es el que nos ha quitado, nos ha lavado, nos ha limpiado de todas estas impurezas. Únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es muy importante la obra de nuestro Señor, porque sin la obra de nuestro Señor nosotros no seríamos salvos. Sin la obra de nuestro Señor no tendríamos comunión con Dios. Recordamos lo que dice ese famoso pasaje, ¿no? Que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es ese camino, es esa verdad. Él es ese camino por donde nosotros tenemos que cruzar para poder llegar al Padre y tener una comunión con Él. Porque Jesús vino al mundo siendo absolutamente santo, no hubo pecado en Él. Y cuando Él va a esa cruz del Calvario, Él no merecía ir a esa cruz, porque los que merecíamos ir a esa cruz somos tú y yo. Pero Él vino como un cordero para ser sacrificado en un matadero, únicamente por nuestra salvación. Y es aquí donde tenemos que meditar mucho, tenemos que meditarlo mucho, todos los días de nuestra vida tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que escudriñarlo, porque nuestra salvación no es algo sencillo. Nuestra salvación ha sido, ¿cómo decirlo? Algo que no tenga ningún precio. Nuestra salvación tiene el precio de la sangre de Cristo. Esa es la que limpia todo pecado, la que limpia todos los pecados de todos sus escogidos, de todos sus hijos, de todo su pueblo, que somos tú y yo.
Y es por esa sangre que nosotros podemos estar en una comunión plena con nuestro Señor, con nuestro Dios. Bien, y el siguiente pasaje que vamos a leer es Jeremías 25:15. También nos habla de la copa. Jeremías 25:15. Jeremías 25:15. Vamos a ver lo que nos dice acá. Ya. Jeremías 25:15 dice: porque así dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones de las cuales yo te envío. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Que es vino de furor. Esta es la copa del vino de furor de su ira de Dios, de la ira de Dios. Y vamos a ver que también en Romanos nos habla acerca de esto. Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Lo digo varias veces para que no se pierdan. Bien, vamos a leer Romanos 1, 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contra todo pecado de los hombres. Es aquí donde nos tiene que quedar claro. Nosotros fuimos salvados de la ira de Dios. Y eso lo pagó, ¿quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo. Y si regresamos al pasaje de Marcos, vamos a notar que en este pasaje, aparte de toda la angustia que sentía el Señor Jesús, Él les decía a sus discípulos que velad y orad. Eso es lo que decía. ¿Para qué? ¿Oren por mí? No, no le decían eso. No le decía eso Jesús. No le decía: Pedro, oye, ora por mí porque me siento angustiado. No le decía eso. Le decía: velad y orad para que no entren en tentación. Esa era lo que les pedía el Señor. No le pedía una oración para su angustia que él sentía, sino le pedía únicamente para que ellos no caigan en esa tentación que iban a tener. Porque después recordemos lo que pasa, ¿no? Que Pedro le corta la oreja a uno de los que estaban arrestando a Jesús. Sabemos eso, y esa es la tentación que estamos viendo después, ¿no? De lo que decía el Señor Jesús. El Señor Jesús hasta el final siempre cuidaba a sus discípulos. Él tenía mucho amor hacia ellos. Y vemos esta acción de amor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesús, absolutamente grande, majestuosa, simplemente grandiosa hacia nosotros. En un acto de amor, en un acto de sacrificio, se entregó a sí mismo para que tú y yo seamos salvos. Y no solamente tú y yo, hay más personas las que pueden llegar a ser salvas si es que las predicamos, si es que compartimos el Evangelio. Es por eso que es muy importante que podamos predicarles a nuestros amigos, podamos predicarles a nuestros hermanos, si es que tenemos, ¿no? Bueno, yo no tengo hermanos, pero tengo primos, tengo tíos, y a ellos es donde yo evangelizo, ¿no? Ustedes también. Siempre recordemos el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús. Y nuestro sacrificio es evangelizar, es predicar, es entregar nuestra vida únicamente a su servicio de Él.
todas las cosas que nosotros hagamos hay que hacerlo para su gloria de Él, porque Él lo entregó todo. Nosotros también tenemos que entregar todo, toda nuestra vida por Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Solamente por Él, por nuestro Señor, por nuestro Dios. Tenemos que responderle ese amor tan grande que Él tuvo hacia nosotros. Así como una pareja tiene un amor entre ellos mutuo, bien grande, que hacen sacrificios el uno por el otro, así también tiene que ser nuestra relación con el Señor. Así como Él ha hecho un sacrificio tan grande, nosotros también tenemos que sacrificar toda nuestra vida, entregarle el 100% de nuestra vida a Él. Ese es el mensaje de hoy día, chicos. Espero que les ayude mucho y que podamos, sería bueno que sigan leyendo este pasaje, lo mediten durante la semana y, y puedan meditarlo y seguro que si lo meditan más van a poder encontrar más enseñanzas ahí, muchas más, porque sabemos que el devocional es muy corto, que tenemos diario, pero le podemos sacar el jugo cuando lo escudriñamos versículo por versículo y fragmento por fragmento, y lo escudriñamos mucho más y le sacamos, exprimimos así un jugo bien delicioso para que podamos crecer más espiritualmente. Bueno chicos, nos vemos el domingo, cuídense mucho.